En este vídeo vamos a ver la presentación PowerPoint de soporte Yo Cuido la Playa, que acompaña al pack Kit de Playa SVOC y que va a permitir a los peques reforzar vocabulario, género y número, concordancia, conjugación y oraciones. Además, también vais a encontrar otras presentaciones para reforzar el vocabulario, también ficha de excursión y oraciones. Así que os recomiendo que visitéis la entrada del blog para poder ver todos los detalles. Y de hecho, en la primera diapositiva vais a encontrar el enlace para que podáis acudir a ella. También os dejo las entradas, la ficha carnet, porque está relacionada con vocabulario y actividades para el verano, y la entrada, el detective SV, donde encontraréis lupas para conjugar, además de otros materiales que pueden venir muy bien para complementar las lupas que encontraréis en el kit de playa. Seguidamente tenemos la diapositiva para la rutina de responsable, que es una que siempre utilizo con los peques y que os dejo aquí la entrada al blog por si queréis ver todos los detalles. Y también os he dejado una chuleta con las distintas actividades que podéis llevar a cabo en este pack. Por ejemplo, a la hora de cuidar la playa podéis utilizar las tarjetas, las pulseras, los carteles, los libros, también los juegos y la presentación PowerPoint que vamos a ver a continuación. Y con todo ello podéis crear distintos murales, así como diferentes actividades en relación a los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros, de hecho, durante muchos años decorábamos el colegio, hacíamos asambleas, los peques participaban en retos, también colaborábamos con proyectos internacionales para cuidar el medio ambiente con peques de otros coles. Así que os dejo las ideas por si os pueden inspirar. Si seguimos tenemos el índice, porque es una diapositiva que tiene 68 láminas y por tanto os dejo aquí cada una de ellas por si queréis ver un apartado en concreto. No me voy a parar en las rutinas porque estas las explico muy a menudo y bueno, sería pues la bienvenida, el responsable y los saludos. Lo que voy a hacer es ya pasar al núcleo de esta presentación, que en este caso voy a ponerlo aquí en grande para que lo podáis ver. A ver. Bueno, pues tendríamos el diálogo entre Pedro y su amiga Marta, que dice: hoy voy a la playa con mi amiga Marta. Nos encanta la playa, ¿y a ti? Entonces la idea es que con esta diapositiva los peques puedan empezar un diálogo, también expresar gustos, si os gusta la playa o no. Ahora nuestra amiga dice: ¿por qué estás triste? Y Pedro dice: estoy triste porque hay basura en la playa. Una vez más, utilizar siempre estas diapositivas como soporte para reflexionar pues, sobre distintos aspectos relativos, en este caso la playa. Podéis ver si tenéis una playa cercana o no, si normalmente hay basura o no, y después también qué acciones podéis llevar a cabo para mejorar la situación. Si seguimos, vemos que nuestra amiga dice: vamos a recoger la basura, y Pedro dice: perfecto, yo te ayudo. ¿Cómo cuidas la playa? Yo recojo la basura. Podéis hacer que un peque venga a la pizarra y vaya señalando las preguntas y las respuestas para que el resto de la clase vaya leyendo. Yo de hecho siempre suelo tener unas manos graciosas y bien sean los responsables o cualquier otro peque de la clase, les encanta salir a leer. Vamos a ver distintos ejemplos de acciones que podemos llevar a cabo para cuidar la playa. Vosotros previamente podéis reflexionar con la clase las acciones que se os ocurran y también anotarlas. Si damos clic con el ratón izquierdo, con la tecla Enter, van a ir apareciendo las distintas opciones. Si utilizáis la presentación en la pizarra digital de la clase, pues un peque puede venir al centro e ir tocando la pizarra para que aparezcan las opciones. Como veis, el número 1 tiene aquí el dibujo y a continuación la oración que dice: camino sobre senderos entablados. Lo que podéis hacer es que los peques lo vayan leyendo a nivel grupal o si no de manera individual o por parejas. Y si queréis podéis añadir gestos y así después os va a dar lugar a actividades de actuar y adivinar o juegos de la silla caliente y otras opciones que podemos ver.
Mirar, el segundo sería recojo los desperdicios de mi mascota, no tiro basura, no llevo ningún plástico que pueda salir volando. Y ya a continuación tendríamos respeto los animales y sigo las normas de la playa, que en este caso hacen relación a las mascotas, las fogatas, las normas para practicar deportes, campamentos y pautas para nadar. Ahora ya lo que vamos a tener es un diálogo para practicar con estas acciones. Mirar, la bolita que tenemos aquí, el bocadillo, es un vídeo. Entonces, si hacemos clic con el ratón izquierdo, un peque dice paro y ahora se turnan a preguntar y responder en función de la opción que sale. ¿Cómo cuidas la playa? No llevo ningún plástico que pueda salir volando. Entonces podéis repetir cuantas veces queráis. Vais a encontrar la misma opción con el bocadillo, solo con el dibujo, y después también doble, que tiene por una parte la palabra escrita y el dibujo, después solo el dibujo. En este caso vamos a hacer una oración que vamos a unir con y. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Paro, paro. ¿Cómo cuidas la playa? Recojo los desperdicios de mi mascota y respeto o protejo los animales. Y podéis repetir tantas veces queráis. A ver, vamos a continuar. Y ahora ya tendríamos aquí pues un ejemplo con la tabla para que los peques vean lo que es el sujeto, el verbo y el objeto. Podéis pedir a los peques que lo vayan escribiendo en los distintos materiales que utilicéis y que vamos a ver en esta presentación, como pueden ser los carteles, los cuelgalibros o las pulseras, o si no también incluso en las láminas de sujeto, verbo y objeto que tenéis en este pack. Lo que podemos hacer es pedir o bien a los peques que lo escriban o incluso también si le damos clic con la tecla Enter van a ir apareciendo las oraciones. Entonces también podéis utilizarlo para corregir. Mirad, voy a hacerlo rapidito y así veis las 6 opciones. He señalado la terminación porque cada una se corresponde a la primera, segunda o tercera conjugación y ya después un poquito más adelante pues vamos a ver la diferencia. Os lo digo por si queréis añadir este matiz. Ahora ya la siguiente diapositiva es simplemente la presentación sin que aparezcan las oraciones, pues en este caso si queréis que el peque salga a la pizarra y vaya escribiendo. Y mirar, esta era la lámina que os decía yo que vais a encontrar en el pack, no solo en la presentación PowerPoint, sino en formato papel y se la podéis entregar a los peques para que ellos vayan escribiendo las oraciones. E incluso en la parte de abajo podéis hacer un dibujo. A mí, por ejemplo, me gusta mucho meterlas en fundas transparentes y así podéis escribir o dibujar cuantas veces queráis. Ahora ya si seguimos tenemos la opción de los cuelgalibros para reforzar el cuidado de la playa. En concreto vais a tener dos modelos, uno para vocabulario y otro para oraciones, pero independientemente de la opción que escojáis, la cara A tiene una parte específica para el cuidado del medio ambiente, en este caso la playa. Mirad, de hecho os voy a enseñar aquí un ejemplo de la versión completa, en este caso en color. Lo que podéis hacer es utilizar las casillas para marcar si, por ejemplo, no sé, estáis dialogando y el peque utiliza la oración 1 o la 3, pues vais marcando, e incluso en juegos de actuar y adivinar. Mirad, si seguimos, tenemos ahora la opción que es para dibujar, pero en la entrada del blog os voy a dejar los distintos modelos que vais a encontrar. ¿Veis? Aquí tendríamos la opción de que los peques vayan escribiendo cada una de las oraciones. Y de hecho aquí tenemos ya el ejemplo. Y si queréis, pues una versión más personalizable por si queréis llevar a cabo otro tipo de acciones que no son las que hemos visto en esta presentación.
Como os comentaba, si utilizáis el cuelgalibros para oraciones y escogéis el que tiene la hoja de respuesta en la parte derecha, pues también podéis anotar aquí las oraciones para el cuidado de la playa. De hecho, vais a encontrar modelos personalizables en las que no va a aparecer ningún sujeto, ningún verbo y ningún objeto. Por lo tanto, vosotros podéis aquí anotar los que hemos visto para el cuidado de la playa. A ver, y vamos a seguir. Y ahora ya tendríamos el siguiente material, que serían las tarjetas para el juego de Pásalo. Mirad, tendríais por una parte la bolita, que en este caso sería cómo cuidas la playa, y una vez que la montéis, dentro podéis meter las distintas tarjetas. ¿Veis? Aquí tenemos un ejemplo en versión completa, aunque una vez más las vais a tener disponibles en versión para colorear, para escribir o dibujar. Todas las ideas con tarjetas las vais a encontrar en el PDF, 25 ideas de juego adaptables con tarjetas, y en ellas os explico cómo utilizar el juego de la bomba. Básicamente consiste en meter las tarjetas dentro de la bolita, también la llamo bomba porque en función de la modalidad del juego pues puede adquirir un nombre u otro, pero os podéis turnar a pasarla en equipos de manera que los peques tienen que decir la palabra u oración que aparece en la tarjeta. En cualquier caso, no os preocupéis porque encontraréis la explicación y también otras opciones de juego con música. Y ya si seguimos, tendríamos las pulseras que podéis personalizar. Una vez más tenemos la diapositiva para expresar gustos y que los peques dialoguen. Y ya os dejo pues, los distintos modelos, en este caso es en versión completa, que bueno, pues os puede servir para hoja de respuesta, ya que tenéis aquí los cuadraditos para que pues marquéis si sabéis esta oración, si lleváis a cabo un juego de dialogar, si la habéis utilizado o no. Así que bueno, os dejo aquí para que vosotros escojáis la opción que más os guste. Incluso tenéis la mixta, bien sea para dibujar y escribir, también aquí para dibujar, aquí para escribir las oraciones y mirar la personalizable. También tendríamos los carteles que podéis personalizar una vez más y los encontraréis en distintos formatos. Además, esto es lo bueno que tiene, que los podéis colocar por la clase, podéis crear un mural. ¿Y qué más tenemos? Pues nada, las fichas, porque este kit de playa tiene unas maletas y entonces dentro de las maletas he creado distintos modelos de fichas. Hay unas que son pues para seguir reforzando vocabulario, oraciones, género, número, y después también he añadido estas que son para reforzar el cuidado de la playa. Entonces a mí, por ejemplo, estas me gustan mucho porque en la parte superior tenemos las 6 oraciones que hemos visto y ya en la parte inferior pues tenéis espacio bien para escribir redacciones, hacer dibujos, y la verdad que os da juego a mucho. Las podéis recortar y ya después las dobláis y las metéis en la maleta. Y por ejemplo, mirad, en la parte superior derecha, pues aquí tenéis este cuadradito por si queréis hacer un dibujo o incluso utilizar para juegos de actuar y adivinar la oración. A ver, vamos a seguir. Mirar, esta ya sería con una opción que tiene pauta para escribir, pero en la parte inferior también podéis hacer un dibujo. Esta, pues para hacer solo dibujos. Bueno, también podéis escribir, pero a mí, por ejemplo, me gusta para meter dentro de una funda transparente y, no sé, llevar a cabo juegos de actuar y adivinar la palabra. Y las vais a encontrar en distintos formatos, así que podéis escoger las que más os gusten. Y mirar, como os comentaba, las podéis guardar dentro de las maletas de playa. Y ahora ya, si seguimos, hay un apartado en esta presentación que es para reforzar las oraciones SVO con sujeto, verbo y objeto. Entonces podéis pedir a un peque que lea lo que sería el sujeto, el verbo y el objeto. No me voy a parar en ello, pero bueno, vosotros obviamente le dedicaríais más tiempo.
Lo que he hecho es añadir un poquito la formación del presente indicativo a modo de repaso, aunque siempre vais a tener presentaciones más específicas para los verbos, como pueden ser las cajas conjugadoras, las conjugacajas, el detective SV y otros que os dejaré en el enlace del blog. En cualquier caso, haríamos clic y va a aparecer la formación. ¿Veis? Añade la terminación y por tanto tendríamos ya el ejemplo de ella busca. Y lo que podéis hacer es, si seguimos dando clic con la tecla Enter, van a ir apareciendo las formas ya conjugadas en la tabla. Entonces podéis pedir a los peques que las conjuguen en cualquiera de los materiales del pack Rincón Verbo, o si no, simplemente dais clic en la tecla Enter para ir pues presentándolas. Yo ahora lo que he hecho es añadir aquí la conjugación de los verbos que hemos utilizado en las pautas para el cuidado de la playa. Dentro de lo que sería la primera conjugación he puesto el verbo caminar porque todos ellos son regulares. Ya después en la segunda he puesto el verbo recoger y en la tercera el verbo seguir, que en este caso son irregulares, entonces está bien que los peques sepan un poco cómo van cambiando. Mirar, simplemente daríamos clic en la tecla Enter y van a ir apareciendo pues las distintas opciones, entonces podéis ir leyéndolas. Voy a ir rapidito, ahora vamos con el verbo recoger y después seguir. En el caso de estos dos últimos verbos, pues podéis pedir a los peques que vayan viendo dónde están las diferencias. Porque como veis, por ejemplo, en la primera persona tenemos la J, en cambio ya en la siguiente sería con la G. ¿Y qué más? El verbo seguir también, pues les podéis pedir a los peques qué diferencias ven. Y ya si queréis practicar, pues os he dejado aquí un juego muy sencillito con dados, de manera que la chica nos dice ¿cómo cuidas la playa? Y entonces podemos hacer clic en los dos dados y los peques dicen paro y paro. Y entonces en este caso nos sale la opción tú de sujeto y el verbo sería el verbo recoger con la oración recojo los desperdicios de mi mascota. Entonces los peques lo que tienen que hacer es conjugar el verbo. Como vemos que es tú y es de la segunda conjugación, pues sería tú recoges los desperdicios de tu mascota, en este caso cambiaríamos también el posesivo. Y lo que podéis hacer es pedir a los peques que lo anoten bien sea en los colgalibros, en las tablas o en las pulseras personalizables. Este juego, además de dialogar, también, como os comentaba, pues lo podéis hacer a nivel escrito, pero también os sirve para juegos de actuar y adivinar, de manera que en parejas, pues un peque se pone de espaldas a la pizarra, de manera que no puede ver los dados, y su compañero, cuando os haga la opción, añade gestos para que el peque que está de espaldas a la pizarra intente adivinar la oración. Entonces, bueno, pues parece un juego muy sencillito, pero os da opción a distintas actividades. Vais a encontrar la opción que tenéis el dado solo con el dibujo, por lo tanto es un poquito más complicado porque los peques se tienen que saber la oración y ya tendríamos aquí una mixta que, como veis, tiene por una parte lo que sería la forma con el dibujo y la palabra escrita y la otra opción solo con el dibujo. Bueno, y ahora ya vamos a seguir. Y como hemos estado viendo la conjugación, pues os voy a dejar también otro material que incluye este pack, que serían los conjuga helados. Y os van a servir para seguir reforzando los verbos. Como veis aquí, tenemos la diapositiva para practicar gustos. Y ahora ya os dejo aquí un ejemplo que sería para que los peques escriban el verbo. Vais a encontrar distintos modelos y de hecho hay una presentación que, si no me equivoco, es la de ficha de excursión y ahí también tenéis ya más opciones de conjugalados y también con juegos PowerPoint. Ahora, en este caso, simplemente os voy a dejar la referencia a lo que sería
el modelo, mirar, personalizable, y aquí podéis pedir a los peques que conjuguen cualquiera de los verbos que hemos visto. Entonces pueden escribir lo que sería el sujeto y el verbo, también incluso la oración, y en la parte derecha pues podéis utilizarlo para llevar a cabo juegos. Entonces sería una especie de hoja de respuesta, podéis anotar los puntos, incluso también podéis anotar aquí en la parte inferior pues no sé, quién es el ganador o, por ejemplo, si tienen algún error, un poco lo que se os vaya ocurriendo. A ver, y vamos a continuar. Entonces tendríamos también los libros, que en este caso hay una opción que también os va a también os va a permitir seguir conjugando. Entonces, pues una vez más, si queréis reforzar alguno de los verbos, podéis pedir a los peques que lo vayan completando en la parte A del cuelga libros, en este caso de oraciones. Y bueno, también tendríamos la opción de la tabla de sujeto, verbo y objeto, en este caso con dados. Pero bueno, la idea es siempre la misma, haríamos clic en los dos dados y mirar, paramos y en función de la opción que salga, pues el peque tiene que conjugar la oración y escribirla. Por una parte el sujeto yo, el verbo que sería no llevo y en este caso el objeto ningún plástico que pueda salir volando. Y lo vais a encontrar una vez más con los dados sin la palabra escrita y también os dejo aquí la tabla por si queréis pedir a un peque que se haga la pizarra y escriba las oraciones. Bueno, y así seguimos, tendríamos la opción de ficha, que como hemos visto previamente la podéis doblar, cortar y meter dentro de la maleta. En este caso tiene la tabla con los verbos que hemos visto y así podéis escribir oraciones. Y una vez más las vais a encontrar en distintos formatos para que escojáis el que más os guste. Y además los vais a tener también en blanco y negro para que los peques los coloreen. Este, por ejemplo, tiene pues la tabla para las oraciones de sujeto, verbo y objeto. Aquí este sería personalizable, por si queréis utilizar no solo el presente indicativo, sino cualquier tiempo verbal. Y una vez más la podéis guardar en las fichas. Bueno, y así seguimos. Volvemos otra vez con los mini libros y simplemente recordaros que la cara B pues tenéis este modelo personalizable donde podéis escribir las oraciones que hemos visto, tanto el sujeto, el verbo y el objeto, y después aquí también si queréis otras ideas o incluso utilizarlo como hoja de respuesta en cualquiera de los juegos. Espero que os sirvan y os gusten los materiales y os recomiendo que visitéis la entrada del blog para ver todos los detalles y todas las actividades complementarias.